viendo al invisible mientras me cubre su luz, como viendo al invisible. Le doy ya mis cargas sin temores, en manos de Dios las dejo, y su luz como reflejo, esparzamos mis dolores, siempre los adoradores, callo un grito incontenible, pues es algo irresistible, el cielo me lo provoca, porque alabo con mi boca, como viendo al invisible, porque alabo con mi boca, como viendo al invisible. Los objetivos generales de esta lección son los siguientes. Vamos a comprender que las personas que aceptan a Cristo salen del reino de las tinieblas y entran al reino de la luz. Vamos a reconocer que Cristo reina sobre todo y sabremos que la muerte y resurrección de Cristo es la esperanza del Evangelio. Como parte de nuestras actividades semanales teníamos asignado leer Romanos capítulo 5, versos del 1 al 11, que habla sobre los resultados de la justificación. El Salmo 24 del 1 al 10, que habla sobre el Rey de Gloria. Y debemos seguir orando y clamando al Señor por aquellos que no conocen a Cristo a fin de que vengan a la reconciliación. El texto central de esta lección está en el verso 18, que dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. El pensamiento central dice: Jesucristo tiene la preeminencia por encima de toda la creación. Y en esta lección, que lleva como tema Conozcamos las grandezas de Dios, vamos a ver el papel de Cristo en esta carta escrita a la iglesia de Colosas. Queremos establecer que Pablo escribe la carta a los colosenses, a los creyentes de Colosas, en un intento para contrarrestar las doctrinas contrarias al mensaje cristiano. Existía en aquel entonces lo que se llama el gnosticismo, y esto del gnosticismo establecía que había un orden jerárquico de seres espirituales iguales o superiores a Cristo que servían o hacían de intermediarios entre los seres humanos y Dios. No hay ningún intermediario. El único que murió fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Sabemos que también se usa la figura de María para interceder por los pecadores, pero realmente Cristo fue el que dio su vida en la cruz del Calvario para ser ese intercesor delante de Dios. Así que en esta lección el apóstol va a desafiar la idea de que haya algún espíritu o ser creado por encima de Cristo, contrario a la enseñanza de ciertas sectas populares. Cristo no es un Dios más entre iguales, sino que reina en una posición suprema. Además, a causa de su lugar exclusivo en la deidad, solo Él hace posible la reconciliación de todos, hombres, mujeres y niños, con Dios. Cuando el creyente experimenta esta gracia, Cristo se convierte para él en la esperanza de gloria. A continuación, el desarrollo de la lección. La lectura bíblica va a estar en Colosenses capítulo 1, versos del 12 al 29, completos en Cristo. Comenzamos la primera parte: Cristo reina por encima de todos, Colosenses 1, 12 al 18. Dice la palabra del Señor: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo da gracias por la obra de Dios al cualificar a los creyentes de Colosas para que participen de la maravillosa herencia que espera a los que son salvos. La herencia que vamos a recibir no es de este mundo, es del reino de la luz, la vida, la santidad, la justicia, el amor y la verdad son parte de este ámbito espiritual, y ninguno de ellos existe en el reino de las tinieblas. En las tinieblas no hay vida.
En las tinieblas no hay santidad. En las tinieblas no hay justicia. No hay amor, no hay verdad. Así que por lo tanto, como cantaba una vieja cantautora, yo no soy de este mundo, yo no soy de aquí, ¿verdad? Quiero vivir en un mundo mejor que en el que estamos. Nuestra herencia es totalmente espiritual. Los que no han aceptado el reino de Cristo son cautivos del reino de las tinieblas. La persona es liberada de este reino de las tinieblas y elevada al reino de la luz cuando acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Solo por medio de su sacrificio y de su resurrección es posible la redención que se nos ofrece, el perdón de los pecados, como va a decir el versículo 14 de Colosenses capítulo 1. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pablo presenta su defensa de la supremacía de Cristo en los versículos del 15 al 18. En primer lugar, dice que Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado, dice una versión. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es la semejanza de Dios que lo da a conocer a la humanidad. ¿Por qué menciona esto? Porque Dios es espíritu. Quien vino a la tierra fue Jesucristo. Vino en forma de hombre, vino en forma de carne. Se hizo hombre para poder estar entre nosotros y así poder cumplir con el propósito de la salvación y de la redención para la humanidad. En segundo lugar, hace observar que Cristo es el primogénito de toda la creación. Antes de que todas las cosas existieran, ya Cristo estaba presente con Dios y con el Espíritu Santo. Esta es una posición de prerrogativa y autoridad resaltada por el uso repetido de la expresión todas las cosas en los versículos que siguen. No hay nada de cuanto existe que no lo haya hecho Cristo. Esto incluye el mundo espiritual y el mundo material. Fíjese que en el Génesis leemos cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cristo está presente en el Antiguo Testamento y se manifiesta en diferentes teofanías. Desde el principio ya Cristo estaba antes de la creación, antes del mundo creado ya Cristo estaba presente. Por eso dice en el verso 17 que Él es antes de todas las cosas, antes que todo fuera formado, ya Él estaba presente. Él es el comienzo de todas las cosas. Fue el primero en quebrantar el poder de la muerte al ser resucitado para vivir eternamente. Y si usted ha puesto su fe en Cristo, está cosechando los beneficios de su preeminencia. Tenemos a su vez la esperanza de una herencia eterna. Hemos sido reconciliados con Dios. Hemos comenzado un camino que durará toda la vida, en el cual iremos conociendo mejor a Dios a medida que crecemos en la gracia y el conocimiento de Cristo, del Hijo Jesús. Tenemos la promesa de la resurrección y de la vida eterna. Tenemos la seguridad de que Jesús gobierna efectivamente en nuestras vidas y domina el mundo entero. Todas las cosas son suyas porque Cristo reina sobre todo. La segunda parte de este breve resumen de la lección es Cristo trae la reconciliación y vamos a estar en los versos Colosenses capítulo 1 versos del 19 al 23. El verso 19 dice de la siguiente manera: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cristo trae la reconciliación. La supremacía de Cristo respecto a todos los demás poderes
es resaltada aún más en la afirmación de Pablo de que la plenitud de Dios habita en él. En él habita corporalmente toda la deidad. Aunque Jesús era humano, ¿verdad? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, Jesús tenía todos los poderes de la divinidad. Al igual que Dios es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. Era humano, pero sanaba, libertaba, tenía poder sobre la naturaleza, sobre los demonios y aún sobre la misma muerte. Todos los atributos de Dios, Cristo los tenía en su humanidad. El único hecho es que Él se hizo hombre, vino a esta tierra para estar en medio de los hombres, pero conservó todos los atributos de la deidad. Toda esa plenitud estaba en Cristo. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios posee se halla encarnado en Jesús. Este hecho combatía todas las enseñanzas religiosas que reducían al mismo la categoría exclusiva de Cristo. ¿Por qué Cristo está por encima de los ángeles y de los demonios? Porque Dios creó todos los seres angelicales y Él es el Hijo. Él es superior a todos. Hoy día existen ideas similares acerca de Él que le restan valor a su persona y a la función que Cristo desempeña. Es por eso que nosotros en nuestro nombre nada podemos hacer. Yo no declaro, yo no decreto, yo no anulo. Ese poder no está en ninguno de nosotros. El único que tiene el poder, la autoridad sobre todo, se llama Jesús de Nazaret. Pablo dice llanamente que Dios estaba en Cristo reconciliando su creación consigo mismo por medio de la sangre derramada en la cruz por su Hijo. Y eso nos lleva a 2 Corintios capítulo 5, porque Cristo trae la reconciliación, donde nos dice en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué es una reconciliación? Pues una reconciliación es tratar de hacer la paz con dos opuestos, tratar de unir las cosas y traer la paz en medio de un conflicto. Hablamos mucho de las reconciliaciones matrimoniales, en donde uno de los dos tiene que ceder y el otro acepta la consideración de esa persona que le está pidiendo perdón, que quiere reconciliar dos partes en uno, que quiere hacer la paz. Fíjese que en esta reconciliación Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El mundo estaba en pecado, el mundo estaba en rebelión contra Dios. Y Cristo es el Hijo que viene a reconciliar al mundo con el Padre para hacerlo acepto delante de su presencia. Es el que viene a traer la paz y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, para que a su vez nosotros ganemos almas para el reino de los cielos. Nosotros somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cristo viene a traer la paz que necesitamos por medio de su sangre preciosa. La paz con Dios se halla en el centro mismo de la reconciliación. La desesperada lucha por la tranquilidad de alguna gente es síntoma de una vida alejada de Dios. Este alejamiento es consecuencia de una conducta malvada que brota de una mente hostil a Él, como dice el verso 21. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios ofrece en la muerte física de Cristo el único remedio a la existencia sin paz de la humanidad en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Para que nosotros pudiéramos tener paz, Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Isaías decía, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué contradictorio que una muerte traiga paz, porque era que iba a callar el mundo de las tinieblas, iba a vencer el mundo de las tinieblas.
iba a vencer a Satanás, iba a vencer la muerte, iba a vencer los demonios y eso iba a traer paz al hombre y a la mujer. Por lo tanto, la muerte de Cristo era el único remedio para la humanidad y significa que la paz con Dios ha quedado asegurada. También lo ha quedado la pureza ante Él y que las acusaciones contra su persona han sido anuladas porque Él era un cordero santo, sin mancha, irreprensible, puro, sin pecado. Fue humano, pero no pecó, cuerpo de carne, pero no pecó. Gloria a Dios por eso, amén. También por eso el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo es la esperanza del Evangelio, pero esta esperanza es suya solo si usted continúa en la fe. Usted no puede cargar los pecados del pasado, seguir recordando su pasado, seguir lastimándose, culpándose, acusándose a sí mismo. Cuando usted viene al Señor, usted se convierte, le recibe y Cristo perdona todos tus pecados, todo tu pasado queda borrado, aunque tú no lo creas. Queda borrado, queda sepultado en lo profundo del mar porque viene la paz. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que aún el apóstol estando en la cárcel podía sentir la paz de Dios porque estaba reconciliado con Cristo y sabía que la vida de Cristo producía en él una esperanza de vida eterna, que aunque él muriera, iba a vivir para Cristo. Y si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. La tercera parte de esta lección, nuestra esperanza de gloria. Leemos los versos del 24 al 29. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Nuestra esperanza de gloria. Mire, la dedicación de Pablo a servir de portavoz del Evangelio pasó por pruebas una y otra vez. De hecho, el apóstol está escribiendo desde la cárcel. Así que a pesar de que estaba en la cárcel, se regocijaba en el hecho de que sus sufrimientos se convirtieron en un eslabón necesario para la entrega del mensaje de Cristo a los que estaban espiritualmente necesitados. Mire, él decía en el verso 24, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién se gozaría en este momento de padecer persecución? Nadie. ¿Quién se gozaría de tener aflicciones en su cuerpo a favor de la iglesia? Nadie. Pero el apóstol Pablo estaba consciente de lo que estaba viviendo, de lo que estaba sufriendo, de lo que estaba padeciendo, de ese evangelio, por esa iglesia. Él había sido hecho ministro según la administración de Dios que le había sido dada para con ellos, para que anunciara cumplidamente la palabra del Señor. En ningún momento Pablo pensó que la obra de Cristo fuera insuficiente o estuviera incompleta. Las aflicciones de Cristo son la expiación total del pecado. Y Pablo, como mensajero de la obra salvadora de Cristo, reconocía que tenía que sufrir aflicciones en su propio cuerpo para poder proclamar el evangelio de la gracia de Dios. Fíjese que él era ministro, tenía un ministerio y ministraba el misterio oculto
del Evangelio. Todos nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Somos ministros del Evangelio. ¿Por qué? Porque cada creyente se le dio esa autoridad de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No tienes que ser un predicador elocuente. No tienes que predicar 3, 4, 5 horas. Un decir: Cristo te ama, Cristo quiere salvarte. Ven a la iglesia, busca de Dios, quiero orar por ti. Es suficiente para tú traer un alma a Jesucristo. Tu testimonio es bien importante para ganar almas para el reino de los cielos. Él anunciaba cumplidamente la palabra de Cristo, el Evangelio, el misterio oculto, que es la iglesia. Amén. Pablo describe la naturaleza oculta del Evangelio para las personas que no han sido iluminadas. Este Evangelio solamente lo puede comprender aquel que ha recibido a Cristo como Salvador y ha recibido la iluminación del Espíritu Santo. Está oculto para aquellos que no conocen a Cristo. Está oculto para aquellos que están en la ignorancia de sus delitos y de sus pecados. Pero ahora ha sido manifestado a los santos. Dios quiere que aquellos que no han oído y no comprenden las buenas nuevas oigan y crean este misterio. Por eso nos dejó a nosotros esa palabra de reconciliación, que tenemos que tratar de que la gente se reconcilie con Dios. Esta revelación de Cristo, esta revelación de la palabra es impartida a los santos, que deben revelar la esperanza de gloria a los que no son salvos. La revelación de Dios no es para un pequeño grupo escogido, sino para que todos los humanos la oigan, se maravillen, crean y sean transformados. Pablo reconoce en las palabras a quien anunciamos. Anunciamos a Cristo. La colaboración que hay entre él y los creyentes de Colosas y los creyentes que hasta el día de hoy están proclamando el Evangelio de la salvación. La proclamación del mensaje de Cristo no es responsabilidad únicamente de Pablo, ni del pastor, ni del líder. La proclamación del Evangelio de Cristo es una tarea de la iglesia en su totalidad, desde el más grande hasta el más pequeño. Tenemos que hacer los esfuerzos para predicar y enseñar. Amén. Y lo hacemos con toda la sabiduría de Dios. Y como yo decía, la iglesia de Jesús no está detenida. Yo me gozo cuando veo a través de las redes sociales cómo las iglesias están saliendo nuevamente a las calles, a los hogares a predicar el Evangelio. He visto los servicarros de oración, he visto la labor que está realizando la iglesia, porque a eso nos llamó el Señor. El resultado será un fruto espiritual aceptable en la vida de aquellos que nos escuchen. Y esto en el verso 28 dice claramente: a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, ¿verdad? Mediante esta sabiduría y la enseñanza poderosa de la palabra del Señor. Para eso estamos trabajando, para eso estamos luchando, según la potencia de Dios en nosotros, la cual actúa poderosamente en el apóstol y que debe actuar poderosamente en nosotros. Pablo reconoce que sus esfuerzos para proclamar el misterio del Evangelio reciben su poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que habita en él. Cuando hablamos a los demás acerca de la esperanza de gloria, que Cristo viene a habitar en ellos, Dios nos da las energías, el poder, la unción para poder proclamar esa palabra poderosa que tenemos que llevar a todos. Que hay una esperanza de vida. La vida no termina con la muerte. Hay un mundo más allá. El Señor va a seguir con nosotros mucho más allá de la muerte, porque su victoria en la cruz del Calvario, su victoria sobre la muerte, nos va a permitir resucitar en cuerpos gloriosos cuando Él levante a su iglesia. Amén. Así que en medio de todo el alboroto acerca de quién tiene en sus manos los secretos del conocimiento espiritual, ¿qué autoridad está en lo cierto cuando se trata de definir la espiritualidad y quién es Cristo? Y definir la espiritualidad, quién es Cristo, dentro del escenario de las personalidades religiosas. Hay una verdad que silencia todo este ruido. Jesucristo es Dios.
Él es la imagen del Dios invisible. Es el creador de todas las cosas. Por medio de Él, Dios convierte en realidad el ofrecimiento de una reconciliación con los seres humanos de todos los lugares. Sin Cristo no hay esperanza de vida. Sin Cristo no hay esperanza de salvación. Cuando usted reconoce la autoridad de la presencia de Jesucristo en su interior y se somete a su autoridad, adquiere fortaleza, razón de ser y poder para vivir. Adquiere la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él murió por toda la humanidad, a fin de que podamos vivir para Él. Aprender a someternos a su señorío nos ayudará a demostrar ante el mundo su preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia, el privilegio, la ventaja que goza uno en ser superior a otros. Y Cristo es superior, mayor que todas las cosas. Él está sentado a la diestra de Dios Padre e está intercediendo por ti. ¿Qué tal si en este día tomas la decisión y decides aceptar a Cristo como tu único y exclusivo Salvador? Él es la esperanza de vida. Él es el que murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, repite esta sencilla oración. Señor Jesús, en este día vengo delante de ti para darte gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. En este día te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Te pido que perdones mis pecados, entres a mi vida, limpies mi corazón de toda maldad, escribas mi nombre en el libro de la vida y permitas que tu Espíritu Santo entre en mi corazón. Reconozco que soy pecador y que sin ti nada yo puedo hacer. Te pido que la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpie de todos mis pecados, los eches a lo profundo del mar y tú pongas paz en mi corazón. Te pido que entres a mi vida, te pido que entres a mi corazón y me ayudes a caminar una nueva vida tomado de tu mano. Te doy gracias por la salvación y te pido que en este día tú tengas misericordia de mi alma, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Si tienes una iglesia cerca que predique la sana doctrina, te invitamos a que te congregues, la visites, busques una iglesia que te enseñe la palabra del Señor, un ministro, una sierva, una pastora que pueda llevarte por el camino de la enseñanza de la palabra del Señor. Recuerda orar. Si no tienes una Biblia, consigue una y trata de tener comunión con el Señor para que así puedas tener esa esperanza de vida que nos espera a todos los creyentes. Si aceptaste a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, bienvenido al cuerpo de Jesucristo. Nos puedes escribir, si así lo deseas, a nuestro correo electrónico ortizrivera@yahoo.com y estaremos también orando por ti si deseas que oremos por ti, o me puedes escribir a través de irisaida978@gmail.com. Estamos a la disposición de orar por ti, de contestar tus preguntas y de ayudarte en este nuevo camino del Evangelio. Seas que residas en Puerto Rico o sea que residas fuera del país, estamos a la disposición de ayudarte. Dios te bendiga mucho.